Como pueden ver, estamos en Xochimilco. En esta dinámica yo voy a grabar todo el recorrido. Cuando ustedes vean el video lo van a ver en cámara rápida, porque son 30 kilómetros. Voy a detenerme en cada estación del metro de la línea azul. Con el tren ligero no voy a hacer lo mismo, ya que son 17 estaciones, entonces no me voy a detener 17 veces, ya que el video sería muy largo y tampoco queremos aburrirlos. Entonces vamos a comenzar. Para asegurarnos de que el reto sea real, les digo, en cada parada de la línea azul voy a detenerme, voy a enseñar el día, la hora y también el cronómetro para ver cuánto tiempo nos hacemos. En el tren ligero voy a detenerme unas 5 veces y pues ya. Entonces, bueno, estamos en la terminal de Xochimilco. Aquí vamos a comenzar. Es miércoles 6 de noviembre, son las 3:30 de la tarde. Vamos a activar el cronómetro y pues vamos a comenzar. Venga. ¿Qué tal mi gente? Mi nombre es Cristóbal y este es mi primer video. En este video vamos a recorrer todas las estaciones del tren ligero y todas las estaciones de la línea azul del metro. La dinámica en este video es muy sencilla, vamos a grabar todo el recorrido que vamos a hacer para que no quede ninguna duda de que este reto es real y ustedes podrán ir viendo la cantidad de retos y dificultades que se nos fueron presentando, así como disfrutar de este camino. ¿Qué tal mi gente? Estamos en la estación del tren ligero Huichapán, no sé qué número de estación sea, ahorita vamos a muy buen ritmo. Espero tener esta misma actitud optimista cuando ya estemos caminando por las estaciones del metro. Como verán, el tren ligero, bueno, los que son de aquí de la ciudad, pues ya lo sabrán. Miren, ahí viene. Ahí está. Como podrán ver, el tren ligero está en medio de la calle, a diferencia del metro, que ese sí está subterráneo totalmente. Entonces, pues seguir la ruta es muy sencillo. Solamente tienes que ver dónde están las vías en medio de la calle y listo. Así que continuemos. Adelante en la siguiente parada iremos sacando el teléfono donde tenemos el cronómetro también para ver cuánto tiempo nos estamos haciendo. Es lógico que mientras más avancemos, obviamente mi ritmo va a disminuir, eso entendiendo pues el cansancio que se puede presentar durante el camino. Si tienen duda de cómo le estoy haciendo para grabar, simplemente me estoy poniendo el teléfono a la altura del estómago o del abdomen y yo estoy caminando como si nada, como si no estuviera grabando. El chiste es que uno actúe natural y que la gente no se dé cuenta, sobre todo para evitar problemas, ya que pues es la primera vez que paso por estos lugares. Una aclaración muy importante mi gente, nos vamos a detener en cada estación del metro para que puedan cerciorarse de que el video fue grabado el mismo día y puedan ver la hora para cerciorarse de la veracidad de este reto. Esto no lo vamos a hacer con las 17 estaciones del tren ligero, ya que si me detengo 17 veces a grabar, eso va a provocar que el video dure mucho, además de que la distancia entre todas las estaciones del tren ligero también es muy cortita. Y no queremos alargar el video de manera innecesaria. Mi gente, espero que se encuentren muy bien. Pues hace un rato estábamos del lado de ese carril, pero nos tuvimos que pasar del otro lado, gente, porque vamos a ver si se alcanza a apreciar. Si se fijan, de ese lado no hay nada de espacio, nada. Entonces la verdad, si yo hacía eso, no iba a poder pasar. Hubiera tenido que irme por el medio de la calle. Digo, es parte de lo que pasa cuando nunca has pasado por algún lugar. Pero ya en estos momentos recomponemos camino. Por un momento también perdí el tren ligero. Y es que aquí en Xochimilco es algo curioso. Digo, los que viven aquí seguramente ya lo saben, pero pues yo no estoy muy familiarizado con el lugar. Hay muchas avenidas que se parten en muchos carriles. Entonces, eso por un momento provocó que me desviara un poquito de lo que es el tren ligero, porque
Yo les había mencionado que iba a ir caminando junto a las vías. Y bueno, aprovechamos, llegamos a otra de las estaciones, a Tepepan. Aquí estamos, Tepepan. Vamos a sacar el cronómetro también para poder ver cuánto llevamos. Muy bien, mi gente, estamos en la estación Tepepan. Vamos a ver el cronómetro cuánto nos da en estos momentos, ¿vale? Estamos en 42 minutos. ¿De acuerdo? Fecha: miércoles 6 de noviembre, empezamos a las 3:30. Vamos a seguirle dando. Tal vez muchos habrán notado que este video lo hice caminando con unos zapatos negros. Como curiosidad les comento que ese no era el calzado que tenía contemplado para este reto. De hecho, estos zapatos son demasiado incómodos y me provocaron muchas ampollas, pero me di cuenta de que los traía cuando ya veníamos a medio camino, por lo que no me quedó de otra más que grabar de esta manera. ¿Qué tal, gente? Estamos en la estación del metro Shomali. Bueno, de tren ligero, disculpen, la estación de tren ligero. Y nuestro tiempo es de 1 hora con 1 minuto. Ya llevamos 1 hora caminando, gente. Estimo yo que posiblemente nos tardemos hasta 7 horas. Entonces solo llevamos una séptima parte y ya me duele la espalda. Bueno, vamos a darle. Debo confesarles que al momento de grabar este video, yo tenía un trabajo de oficina en un call center. Y para llegar al trabajo yo tenía que caminar, me quedaba cerca de mi casa y tenía que caminar 1,5 kilómetros de ida y 1,5 kilómetros de vuelta. Así que hay que sumar 3 kilómetros a todo lo que caminé este día del reto. A los que han visto el video hasta aquí los quiero mucho, sigan disfrutando. ¿Qué tal, mi gente? Estamos arriba de un puente. Como recomendación, si hacen un reto loco como este y tienen oportunidad de pasar por un puente, no lo hagan. Yo lo estoy cruzando solo porque quiero pasar por el Estadio Azteca y grabar un poquito de material en ese lugar. Todavía no terminamos el tren ligero y ya me siento cansado. Pero ahí vamos, gente, ahí vamos. Hay que terminar. Para todas las personas que nos ven de otros países, les comento que este video fue grabado en la Ciudad de México. Si nos ven de otro país, por favor indíquenme de cuál. Y también cuéntenme si alguna vez han venido al Estadio Azteca. Un saludo a todos. ¿Qué tal, gente? Estamos en el Azteca. Aquí podemos ver que en estos momentos el Cruz Azul va en primer lugar. Jornada 15, miércoles 6 de noviembre. 6 de noviembre. ¿Y por qué indagué mucho en lo del Cruz Azul? Pues es mi equipo favorito. Yo quiero que salgan campeones. El único detalle es que a la fecha del día de hoy estamos en la jornada 15. Y la verdad es que, pues conociendo a mi equipo, yo no sé si vaya a ganar. Tampoco sé en qué momento voy a publicar este video, ya que como todos los generadores de contenido, cuando recién comienzan están solos. Entonces en mi caso, yo grabo, yo edito, no me dedico a esto. En estos momentos no tengo ningún tipo de remuneración por esto porque no he publicado ningún video. Este sería el primero. Entonces tengo un trabajo de oficina mediante el cual subsisto en estos momentos, ¿vale? Entonces, como yo estoy solo, no sé en qué momento va a salir este video. Entonces es posible que salga, que yo lo publique en mis redes cuando ya haya terminado el torneo de liga. Y si es así y el Cruz Azul no gana, pues me temo que este video va a envejecer muy mal. Bueno, vamos saliendo del Estadio Azteca. Les muestro la fecha y hora para que no queden dudas. Llevamos 1 hora 25. Estamos saliendo del Estadio Azteca. Empezamos en Xochimilco. Continuemos. Y bueno, mi gente, para los que todavía no les quede claro,
Este reto consiste en caminar desde la última estación del tren ligero, la cual es la estación Xochimilco, hasta la estación del metro Cuatro Caminos. Recorremos que existe la línea azul y que terminando la línea azul todavía hay una pequeña extensión del metro, sin embargo, esa parte ya no se le llama metro, se le llama tren ligero. Entonces, eso es lo que estamos caminando. La línea azul y todas las estaciones del tren ligero, para que no se me vayan a confundir. Adicionalmente les comento que si el video les está gustando, pueden dejarme en los comentarios cuál es la línea del metro que quieren que recorra ahora, ya que la intención es recorrerlas todas. Como curiosidad les comparto que estos fragmentos de video tengo que reproducirlos a una velocidad de por 40 para que no duren tanto, ya que son videos que duraban alrededor de 40 minutos cada uno. Sin más que decir por ahora, los dejo, gentecita hermosa, para que sigan disfrutando de este video. ¿Qué tal, mi gente? Estamos en la estación Jotepingo 5:27. Tienen la fecha ahí otra vez. Y el cronómetro en 1:56. Gente, vamos para las 2 horas. Y apenas vamos a acabar el tren ligero. Dios mío. Como curiosidad debo decirles que esa semana le di muy duro a mis entrenamientos de pierna en el gimnasio, lo cual no ayudó mucho a mis intenciones en el reto. Así que si van a caminar una línea del metro, no hagan pierna, por favor. ¿Qué tal, mi gente? Ya solo nos faltan 2 estaciones. Jardín, Tatzqueña. El único detalle es que ya me duelen mucho los pies. Y la verdad es que este recorrido que estoy haciendo, si tomo también la línea azul, tengo que hacerlo 2 veces más. Y ya incluso siento ampollas en los pies. Entonces, bueno, vamos a llegar a Tatzqueña y ya veremos a partir de ahí qué hacemos, gente. La verdad, mi gente, debo confesarles que este reto me costó más de lo que ustedes creen. Yo pensé que iba a poder caminar el tren ligero como si nada, pero el hecho de haberme equivocado de calzado me limitó mucho. Cuando yo recién terminé el tren ligero, yo ya sentía muchas ampollas y tenía un dolor muy fuerte de espalda, además de que estaba oscureciendo. Debo confesar que en ese momento pensé en abandonar el reto, pero dije, bueno, ya estamos aquí, vamos a continuar, a ver hasta dónde llegamos. ¿Qué tal, mi gentecita hermosa? Gracias por acompañarnos hasta aquí. Este puente nos lleva a Tatzqueña. Vean los mapas. Hacia esa dirección es Tatzqueña. Entonces prácticamente ya estamos aquí. Hemos recorrido todo el tren ligero. Vamos a ver cuál fue nuestro tiempo. Oh, Dios, 2 horas con 17 minutos. 2:17, wow. Yo esperaba tardarme 2 horas. No sé si pueden ver, no se ve. Bueno, allá estaba el metro. No, creo que sí se ve. ¿Lo ven? Eso que va ahí ya es el metro Tatzqueña. Entonces oficialmente estamos comenzando nuestro recorrido de la línea azul. Hicimos 2:17 en el tren ligero. Ya me duelen bastante los pies. Y eso que el tren ligero solo es la mitad de la línea azul. O sea, solo llevamos una tercera parte de nuestro recorrido. Y ya estamos más cansados, entonces estimo que podríamos juntar hasta 7 horas. Gracias por acompañarme hasta aquí. Y pues vamos a seguirle dando, mi gente. Aquí no se vale rendirse. Bienvenidos a mi recorrido de la línea azul, mi gente, para que no se confundan con la distancia. El tren ligero mide alrededor de 12 kilómetros y la línea azul mide 24. Yo me cansé mucho al recorrer el tren ligero. Y sí fue algo angustiante el pensar que para completar el reto ahora tenía que recorrer la misma distancia, pero al doble. En este momento ya me pesaban mucho los pies, mi gente. Entonces, bueno, espero que disfruten el recorrido de esta hermosa línea del metro. Y a los que han llegado hasta aquí, muchas gracias, los amo. ¿Qué tal, mi gente? Estamos en la estación General Anaya. La primera estación que recorremos de la línea azul, caminando. Y gente, ya me está pesando esto, pero no nos rendimos, hay que darle. ¿Qué tal, gente?
Llevamos 2 horas con 31 minutos. Tuve que detener un rato el cronómetro porque se le acabó la memoria a este teléfono. Y además, bueno, no a este del cronómetro, sino con el que estoy grabando. Vean, General Anaya. La fecha, 6 de noviembre. Entonces, pues para que se vea que sí es real el reto, vamos a caminar una estación más y luego vamos a cambiar de teléfono. Con este del cronómetro vamos a empezar a grabar lo que queda de recorrido, porque este telefonito ya no está aguantando. Por si los confundí con la explicación, lo que sucedió aquí es que el teléfono con el cual yo estaba grabando los videos ya se estaba quedando sin espacio y sin batería, porque llevábamos grabando 12 kilómetros seguidos. Entonces, para la siguiente estación lo que yo tenía que hacer era dejar ese teléfono y comenzar a grabar con el teléfono con el cual nosotros estábamos midiendo el tiempo. Como podrán ver, aquí también ya se nos hizo de noche. ¿Qué tal, gente? Pues ya estamos en la estación Ermita. Ya es de noche, como podrán ver, ya está oscureciendo. Obviamente el trasladarse se vuelve un poquito más complicado, dado que pasa mucho más gente también. Pero ahí vamos. A partir de ahora, en esta dinámica, en cada estación vamos a detenernos a grabar nuestros tiempos. Bueno, gente, llevamos 2 horas 44. Aquí tienen la hora, la fecha. Estación Ermita, vamos a seguirle dando. Gente, en Ermita vamos a detener este cronómetro. Vamos a cambiar al otro teléfono. Ahora el teléfono que usa el cronómetro es el que vamos a usar para grabar, porque el otro ya se quedó sin almacenamiento y además ya tiene 20% de batería. Este tiene 81%. Pues esperemos que nos alcance. Entonces vamos a ver cómo nos va, gente. Muy bien, gente, pues ya estamos con el otro dispositivo. Vean, la misma hora, misma fecha, estación Ermita. Nos quedamos en 2 horas 45 minutos. Pues bueno, esto vamos a tener que sumarlo a lo que hagamos con el teléfono. Esperemos que la batería nos aguante y pues bueno, vamos a seguirle dando, gente. ¿Qué tal, mi gente? Hemos llegado a la estación Portales, vean. Tal vez no se nota, pero ya estoy lleno de sudor. Aquí tenemos fecha y hora. Y pues recuerden que el tiempo que hagamos aquí se va a sumar con lo que hicimos en el teléfono anterior. Algo que me gustaría compartirles es que a estos fragmentos que van en cámara rápida, me hubiera gustado ponerles algo de música. Sin embargo, decidí no hacerlo para evitar cuestiones de copyright, ya que generalmente las canciones, incluso las que no tienen derechos de autor, tarde o temprano su autor va a cambiar de opinión y va a querer los derechos de su canción, y no quiero que me pase como a otros creadores de contenido que les acaban tumbando los videos o incluso el canal por cuestiones de este tipo. Además de que como este video está pensado para Facebook y para YouTube, pues no puedo usar alguna canción de la librería de cualquiera de estas dos redes, porque lo que funciona para YouTube no funciona para Facebook. Por lo cual decidimos, en vez de poner música, agregar estos comentarios en voz off. ¿Qué tal, gente? Siguiente estación, ya llegamos a la estación de Nativitas. Muy bien, en la estación Nativitas. Esta es la hora que tenemos, el tiempo. Vamos a seguirle dando. ¿Qué tal, gente? Estamos en la siguiente estación. Como podrán ver, ya se me está yendo la voz incluso. Esta es Villa de Cortés.
Me parece que no tiene el letrero, no sé por qué, pero aquí estamos ya. Como podrán ver, aquí vamos grabando. Si sumamos esto al otro cronómetro, llevamos ya estamos como a 15 minutos de las 3 horas y media. Vamos a ver si desde aquí se puede ver. Miren, Villa de Cortés. ¿Qué tal, gente? Pues aquí seguimos grabando. Salimos del metro de Villa de Cortés. Hay que ser cuidadosos al grabar, gente. Pasé hace un rato por una zona un poco extraña, tal vez fea incluso. Y sí hubo una mujer que se percató de que estaba grabando. Y sí empezó a gritarme con groserías que por qué estaba grabando, ¿no? Yo no quise meterme en ningún rollo, entonces me seguí de largo, pero sí como que vigilando que pues no me fuera a seguir ella o alguien más, ¿no? Entonces, pues trato de ser sigiloso, pero ya los espacios que atravesamos ya son más reducidos y con más gente, entonces ya es un poco más difícil. Quiero traerles absolutamente todo el recorrido, pero ahora si veo alguna zona fea, pues sí voy a evitar grabar por ahí para evitar cualquier tipo de situación. Pues mientras tanto hay que seguir disfrutando de nuestro recorrido, mi gente. Nos queda en este punto 15 kilómetros, que al paso que voy calculo que serían 3 horas, son las 7 de la noche. Ya estoy que no aguanto los pies. Creo yo que a este paso a las 10 de la noche vamos a estar terminando esto, gente. Así que vamos a darle. Les juro que busqué por todos lados el fragmento donde esta mujer me gritó groserías, pero no lo encontré. Voy a seguir buscando y si llego a encontrarlo se los comparto en otro video, gente. ¿Qué tal, gente? Llegamos a Xola, la estación de metro. Como les mencioné, hay ya tramos que ya no estoy grabando porque no se ve muy bien la zona, o bien porque hay mucha gente, porque ahorita ya estamos caminando en espacios muy reducidos y muy transitados. Entonces, pues no es lo más adecuado ir con el teléfono en la mano, pero de todas formas vamos a seguir intentando grabar la mayor parte del recorrido, ¿vale? Muy bien, les muestro cronómetro, hora, fecha. Continuamos. Como pudieron ver en el anterior fragmento de video, yo ya comenzaba a quejarme mucho, y es que la verdad en ese momento el dolor y las ampollas ya eran insoportables, ya estaban muy cansados mis pies, la verdad. Gentecita hermosa, llegamos a la estación Viaducto. Ok, cronómetro, hora, fecha, estación Viaducto, vamos a seguirle dando. Por las razones comentadas anteriormente, hubo varias zonas donde yo tenía que cortar el video y no grabar porque eran zonas feas y no quería arriesgarme a echar a perder todo el trabajo que llevaba hecho hasta ahora. ¿Qué tal, gente? Estamos en Chabacano. Cada vez me duelen más los pies, pero cada vez nos estamos acercando más pues a lo que es ya el metro subterráneo, porque ahorita todavía es sencillo porque pues el metro todavía lo seguimos viendo en medio de la calle, vean, pero estamos a unas estaciones de que ya vuelva a ser subterráneo y ahí se viene lo mejor porque es cuando vamos a entrar al centro de la ciudad. Así va nuestro nuevo cronómetro, son las 7:35 del 6 de noviembre. En Chabacano. Debo confesarles que sí me sentí insatisfecho por haber algunas partes donde tuve que cortar el video, pero ni modo, era por seguridad, mucha gente se le quedaba viendo a mi teléfono y no podía arriesgarme. ¿Qué tal, gente? Estamos en San Antonio Abad. Es la última estación donde tenemos el metro en medio de la calle. Ya la siguiente estación, que es en la que transbordas con la línea rosa,
pues ya esa estación es subterránea. Entonces sí vamos a tener que requerir también de la ayuda de Maps ahora para orientarnos. Y la ventaja, ahora estamos a punto de entrar al centro histórico. Aquí es donde se viene la parte bonita. Ya creo yo que pasamos la parte más pesada. Muy bien, gente, llegamos a San Antonio Abad a las 7:47. La fecha. Y ahora sí, se viene lo bueno, vámonos al centro histórico. Para los que nos ven de fuera o no saben, les comparto, esta línea se divide en dos partes. Hay una parte donde tú puedes ver el metro en medio de la calle, pero hay otra parte que es subterránea. Es por eso que a partir de aquí tuve que comenzar a usar Google Maps, de lo contrario hubiera sido imposible para mí seguirme orientando. ¿Qué tal, gente? Ya estamos en Pino Suárez. La verdad, les soy honesto, cada paso que doy me duele muchísimo. Me duelen bastante las palmas de los pies. Las plantas, perdón. Me duele también la espalda mucho. Ya tengo que sentarme a descansar. Ya solo me faltan 5 kilómetros, pero bueno, es parte de mi gente. Hay que darle. No, 5 no, discúlpenme. 10 kilómetros todavía nos faltan para llegar al destino. Hay que darle. Ya en Pino Suárez. Esto es lo que llevamos desde que reiniciamos el cronómetro. Son las 8:04 del 6 de noviembre. Estamos en Pino Suárez, ya vamos camino a Zócalo. Muy probablemente debimos haber detenido el reto en Pino Suárez porque en ese momento yo ya estaba bien cansado. Pero bueno, decidimos continuar a ver hasta dónde llegábamos. Y olvidé decirles, gente, ya estamos en la estación del Zócalo. Creo que esta estación a esta hora ya, pues no sé si siga disponible, pero bueno, esto es lo que llevamos en el reloj. Son las 8:21 y ya no estoy sintiendo las piernas, mi gente. En este punto del reto me sentía tan cansado que tenía que arrastrar los pies para caminar. ¿Qué tal, mi gente? Llegamos a Allende. Siento que ya no doy para más, gente. Estoy caminando muy lento. Me duelen piernas, rodillas. Estoy abatido, mi gente. Estoy abatido. Muy bien, gente. Desde que reiniciamos el cronómetro, llevan 2 horas, 8 minutos. Son las 8:30. La fecha 6 en Allende. Pues ya vámonos, gente. En este punto del reto yo ya caminaba lentísimo y estaba hecho pedazos. Cada 3 minutos tenía que pararme en algún lugar para descansar. Y creo que con esto se podrán imaginar cómo terminó el reto. Bien, gente, ya esa es la entrada al metro Bellas Artes. Bellas Artes, como pueden ver, está detrás de mí. Siento que ya no tengo fuerzas, gente, en serio. Ya caminar me pesa, me duelen las plantas de los pies como no tienen una idea. Ya no tengo voz. La espalda no la aguanto. Vamos a ver cómo llegamos a Hidalgo. Dependiendo de ahí, ya veremos si nos animamos a seguir hasta 4 caminos o nos detenemos. Recordemos que vengo desde la estación Xochimilco del tren ligero. Es bastantísimo, mi gente. Ya tengo mucha hambre también. Bajen de 2 horas 17 minutos. Son las 8:40 del 6 de noviembre. Estamos en Bellas Artes. Vamos a ver si resisto todavía más. Ahora están a punto de visualizar el último video que grabamos de este reto, porque cuando llegué a Hidalgo ya no di para más. Gente, ¿qué tal? Llegamos a Hidalgo. Llegamos a Hidalgo y de Bellas Artes para acá se me hizo eterno. En verdad, esto es muy costoso. Voy a ver si puedo aguantar una estación más, porque en serio los pies ya no los aguanto.
las rodillas, la espalda. Ya no puedo ni siquiera caminar, estoy arrastrando los pies. Se los juro, ya no puedo levantar los pies del piso. Esto llevamos 2 horas y media, son las 8:53. El 6 de noviembre. Ya incluso grabar el recorrido me está costando muchísimo, se los juro. Compártanme qué línea del metro les gustaría que camine ahora, o bien si les gustaría que volviera a intentar este reto. Miren, gente, esto es lo que nos arroja nuestra aplicación. Ay, creo que no enfoca bien, pero dice que fueron 34.652 pasos. ¿Cómo la ven? Estuvo fuerte, ¿no? Miren, estas fueron nuestras stats. Estos fueron nuestros pasos según la aplicación. 15.86 millas. Casi 5 horas. Y pues vean, gente, aquí como curiosidad, buscamos en Google y las 15.6 millas son 25 kilómetros. Un poquito más de 25 kilómetros. Y se menciona esto porque la verdad el reto no se completó. En Hidalgo no di para más. Y en la última entrada que tenía la estación, nos metimos al metro y regresamos. Y les enseño, muchos conocerán el Jardín de San Fernando. Lo peculiar de este lugar es que aquí hay una entrada, exactamente aquí, hay una entrada para el Metro Hidalgo, que fue exactamente donde yo me metí. Yo sé que Google Maps marca la estación un poquito más acá, pero aquí también hay una entrada y aquí fue donde yo me metí. Me dio un calambre, ya no pude caminar y casi que arrastrándome tuve que meterme al metro para regresar a mi casa. Estaba tan cansado que ya no quise grabar más. Entonces vamos a ver a cuánto nos quedamos de haber llegado a 4 caminos. Aquí ya terminamos la medición manual y fueron 8 kilómetros. Si hice 25 kilómetros, con esos 8 hubieran sido 33 kilómetros en total. Esos 8 kilómetros hubieran sido eternos, pero nada más a eso nos quedamos, gente. Y miren, mi gente, aquí les traigo una imagen donde les comparto el tamaño de todas las líneas del metro. Este cálculo lo hicimos de manera manual por medio de Google Maps. Y curiosamente la línea que más mide es la línea dorada con 25 kilómetros, que fue lo que recorrimos. Esto quiere decir que si en vez de haber metido el tren ligero hubiéramos recurrido exclusivamente cualquier línea del metro, lo hubiéramos logrado, mi gente.